Bien, ahora vamos a ver el concepto de semejanza. Primero, el concepto nos dice que dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque tengan diferente tamaño. Es decir, cuando todas las relaciones entre los elementos de una y otra figura conservan la misma proporción, aunque no necesariamente tengan el mismo tamaño, pero aumentan o disminuyen proporcionalmente en la misma medida. Por ello es importante conocer cuando dos figuras son semejantes, porque si encontramos esa proporción, vamos a poder obtener elementos de una figura a partir de la otra. Primero vamos a aprender a identificarlas con alguno de estos tres criterios. Primer criterio de semejanza. Se dice que dos triángulos son semejantes cuando cumplen con el criterio lado, lado, lado. Es decir, que sus tres lados conservan la misma proporción, no necesariamente son iguales. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo que tiene por lados 3, 4 y 6. Y acá tengo un triángulo que tiene por lados 9, 12 y 18. También es importante saber que no necesariamente están en la misma posición. En este caso, este triángulo está de una forma diferente en cuanto al giro del anterior. Pero la proporción entre esos lados debe ser la misma. Es decir, si yo divido los lados 3, 4 y 6, entre los lados, aquí empecé con el lado más corto, que es 3, acá voy a empezar con el lado más corto, que es 9, sería 9, y luego sigo con el siguiente en tamaño, 3 y 4, y luego aquí me voy de 9 a 12, entonces abajo sería 9, 12 y 18. Si yo hago estas tres divisiones, en las tres divisiones me debe dar lo mismo. Esta proporción debe ser igual a esta y debe ser igual a esta. Aquí podemos simplificar fracciones y saber que cualquiera de estos nos va a dar una simplificación de 1/3. Esto lo puedes ver en el tema de fracciones, pero si tienes dudas y quieres una manera rápida y precisa de comprobarlo, simplemente haz esta división: 3 entre 9, 4 entre 12 y 6 entre 18. Puedes usar tu calculadora y en cualquiera de los casos te va a dar igual a 0.33. Es decir, si la proporción es la misma en todas las divisiones, se puede decir que estos dos triángulos son semejantes. Vamos al segundo criterio. Segundo criterio. El segundo criterio para determinar la semejanza de dos triángulos es el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Es decir, si yo tengo un lado, un ángulo y un lado seguidos, en el caso de los lados tienen que guardar la misma proporción y en el caso de los ángulos deben ser exactamente iguales. Por ejemplo, aquí tengo el lado 2, el ángulo 50 y el lado 4, que son seguidos. Acá tengo el lado de 8, el ángulo de 50 grados y el lado de 16, y son seguidos. Como observo que el ángulo es el mismo en los dos triángulos, ya cumplió el primer requisito en cuanto al ángulo, pero debo comprobar que los lados sean proporcionales, es decir, el 2 debe ser proporcional al 8 y el 4 debe ser en la misma proporción al 16. Si yo divido 2 entre 8, debe ser lo mismo que dividir 4 entre 16. Si hago esta división, simplificándola, me va a dar, en los dos casos, me va a dar un cuarto. Si aún batallas con fracciones y quieres comprobarlo con tu calculadora, haces esta división: 2 entre 8 o 4 entre 16, y en cualquiera de los dos casos te va a dar 0.25. De esta manera comprobamos también que los lados son proporcionales y por lo tanto los triángulos son semejantes. Vamos al tercer criterio. Tercer y último criterio de semejanza, el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, dos triángulos son semejantes cuando sus tres ángulos son iguales. En este caso, aunque estrictamente el criterio dice que sus tres ángulos son iguales, no necesariamente tenemos que tener la información de los tres, porque sabemos que
todos los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Y si conocemos dos de sus ángulos, en automático podemos saber el tercero. Por ejemplo, en este caso, tenemos un ángulo de 50 y uno de 90. Y acá tenemos uno de 50 y uno de 40. Aparentemente, no hay la posibilidad de establecer una relación donde los tres ángulos sean iguales. Pero, si observamos con detenimiento, si aquí tengo 90 y 50, la suma son 140. Es decir, para 180 faltan 40 grados. Y de este lado tengo 50 y 40, que suman 90, es decir, para 180 faltan 90 grados. Y observamos que al completar la información tengo 50, 40, 90 y 50, 40, 90. Entonces ya compruebo que sus tres ángulos son iguales y por lo tanto los triángulos son semejantes. Ahora, ¿para qué me sirve esta información? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo de un ejercicio práctico. Bueno, ahora tenemos un caso práctico para resolver. Veamos qué nos dice el enunciado. Dice, Pedro quiere saber la altura de un edificio. Este es Pedro y quiere saber la altura de este edificio. Y observa que al colocarse a 50 metros del mismo, puede ver su parte más alta y la de una farola que está a 10 metros al mismo tiempo. Es decir, si se coloca a 50 metros del edificio, aquí tengo 40 más 10, él observa con su vista la parte más alta del edificio y la punta de la farola al mismo tiempo. Si se sabe que la farola mide 3,80 y él mide 1,80, aquí tenemos las dos distancias, puede saber la altura del edificio. También otro dato que me faltó es que entre él y la farola hay una distancia de 10 metros como lo marca el enunciado. Entonces, con este planteamiento nosotros podríamos tratar de encontrar semejanza de triángulos y resolver el problema. Para poder hacer el ejemplo, vamos a limpiar un poco el pizarrón para hacer el planteamiento que se muestra a continuación. Bueno, aquí tenemos ya el esquema y ahora vamos a tratar de hacer un planteamiento que me lleve a resolver el problema. Primero, voy a tomar este punto de partida, que es la vista de Pedro, para trazar una horizontal y tratar de encontrar triángulos semejantes que me lleven a resolver el problema. El primer triángulo que puedo identificar es el que se encuentra entre la posición de Pedro con su vista y la farola. Puedo decir que en este triángulo la base es 10, entonces lo dibujo aquí. Tiene una base de 10, tiene una altura, si esta altura es de 1,80 y esta total es de 3,80, aquí tenemos una altura de 2 metros. Por último, los ángulos, puedo concluir que este ángulo es de 90 grados. Y esos son los datos que tengo disponibles. Ahora, otro triángulo sería formado entre la vista de Pedro, el edificio y su altura. En ese triángulo, que es un triángulo más grande, puedo observar que la distancia de la vista de Pedro al edificio es de 50, su altura la desconozco, de hecho es el dato que quisiera conocer, y también aquí tengo un ángulo de 90 grados. Aparentemente en este planteamiento no tengo información que me ayude a resolver el problema. Sin embargo, si observo esta línea, es la línea inclinada tanto del triángulo menor como del triángulo mayor. Es decir, este ángulo, que le puedo llamar X, es igual a este otro ángulo que le puedo llamar X también, porque es la misma inclinación. Aunque no sé cuánto mide, pero sé que es lo mismo. Y por consiguiente, este ángulo formado entre la vertical de la farola y la vertical del edificio, aquí le puedo llamar Y y acá le puedo llamar Y. Desconozco el valor de los ángulos, pero sé que son iguales. Y por lo tanto puedo deducir que la relación ángulo-ángulo-ángulo se cumple porque tienen el mismo valor en los tres ángulos.
No importa que no sepa cuánto valen, pero sé que son iguales y por lo tanto puedo establecer que los triángulos son semejantes. Entonces, si encuentro la relación entre dos de sus partes, puedo encontrar la relación entre otras dos de las partes de un triángulo y del otro. Por ejemplo, la relación de 10 a 50, 10 entre 50, debe ser lo mismo que 2 entre la altura que desconozco. 2 entre la altura. ¿Sí? Por lo tanto, solamente tengo que hacer un despeje para poder obtener la información. El 50 que está dividiendo lo voy a pasar hacia el otro lado multiplicando, y la h que está dividiendo la voy a pasar hacia el otro lado multiplicando. Esto me quedaría de la siguiente manera. H por 10 va a ser igual a 50 multiplicado por 2. 50 por 2. En otro paso, puedo hacer que la altura va a ser igual a, de este lado, 50 por 2 va a ser 100. Y este 10 que acompaña la h tendría que pasar hacia el otro lado del igual. Si está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces va a ser 100 entre 10. Lo que me daría igual a 10. Recuerden que aunque en el planteamiento no lo pusimos, en el enunciado del problema hacía referencia a las unidades en metros. Entonces hablamos de 10 metros. Por último, no debemos olvidar que el punto de partida desde donde estamos sacando los triángulos es desde la altura de Pedro, que mide 1,80. Es decir, para la altura del edificio, a estos 10 le tendríamos que sumar 1,80. Por lo tanto, la altura total del edificio sería igual a 11.80 metros. Fácil, ¿no? Bueno, ahora ya vemos para lo que puede servir la semejanza de triángulos aplicados a un problema práctico. Por último, te voy a dejar unos ejercicios, pero antes no olvides comprender bien el tema. Si todavía tienes algunas dudas, puedes pausar el video, retrocederlo y analizarlo hasta que creas que lo has comprendido, y entonces pasar a los ejercicios que vienen a continuación.